Muy buenas tardes, esperamos que se encuentren muy bien. Hoy tenemos una sesión más de un espacio que se llama Pensamiento Nómada, en donde vamos a compartir algunas reflexiones sobre diferentes sistemas de pensamiento y también vamos a hablar un poco del tema de la educación popular, de su aplicación en diferentes contextos. Hoy tenemos una invitada muy especial que desde el día de ayer se ha unido a nuestro proyecto de Universidad Nómada. María Camila, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes para todos. Yo soy María Camila y pues bueno, esperamos que el día de hoy pues este encuentro se dé mucho pues como para la reflexión. Bienvenidos a todos los aportes que tengan para hacer en los comentarios y pues nada, ojalá disfrutemos de estar conversando. Claro que sí, María Camila. En este momento ya el video está público para que lo compartan en sus redes sociales sin tener que agregarme. Y lo más importante, que es un espacio que prometimos que íbamos a potenciar, pues ya lo teníamos como un curso, pero la idea era también compartirlo con nuestro grupo de WhatsApp para que compartan aquí sus visiones educativas sobre el tema de los contenidos que se publican en las redes sociales de carácter pedagógico. Y por eso mismo ya les voy a compartir el enlace a las personas que están en nuestro grupo de WhatsApp para que también se unan a esta transmisión. Inicialmente quiero que María Camila nos hable un poco de por qué estudió filosofía, qué fue lo que la motivó a meterse en este campo del conocimiento y también que nos hable cómo la iba con la filosofía en el colegio y en qué momento tomó esa decisión. 21 años y estoy cursando mi semestre en Filosofía y Letras en la Universidad Pontificia Bolivariana. Realmente pues el acercamiento a la filosofía se da desde muy pequeña, desde el colegio. Siempre participo mucho como en foros, haciendo ponencias, escribiendo, porque pues, siempre me ha gustado mucho como reflexionar acerca pues como de temas generales y pues un profe de filosofía me vio como mucha afinidad con la filosofía y me empezó a mostrar textos, me empezó a mostrar libros y no, pues me peliculé un montón, me encarreté mucho y yo dije, no, pues vamos a estudiar filosofía. Yo creo que realmente esto es una pregunta muy particular porque muchas veces uno pregunta, se pregunta a uno mismo de yo por qué estoy estudiando esto y se da cuenta que puede responder después de llevar mucho tiempo estudiando, ¿cierto? Al inicio es como más un cúmulo de sentimientos y otras cosas que lo guían a uno pues como a tomar la decisión. Cuando uno lo mira pues como objetivamente, pues desde lejos, ya es donde uno dice, bueno, pues estudio porque todo esto me ha movido, ¿cierto? Y constantemente uno puede volver a hacer la pregunta y siempre va a tener un motivo pues como diferente. Porque pues el camino pues de estudiar filosofía siempre es muy transformador, entonces, no sé, cada año es diferente la experiencia, ¿cierto? Y ya pues que voy terminando, con todos los proyectos que se me han presentado y así, pues más todavía uno se va dando cuenta pues de cómo ir guiando este camino pues cuando se mete a estudiar filosofía. Excelente, María Camila. De hecho, me parece que hoy más que nunca es necesaria la filosofía, porque algunos personajes se han dedicado a tratar de eliminar no solamente las humanidades y las ciencias sociales, sino también eliminar la filosofía, porque al eliminar la filosofía pueden lograr sus objetivos politiqueros y por eso mismo hoy más que nunca se requiere reflexión, se requiere pensamiento, se requiere una actitud crítica ante la vida.
y por eso me parece maravilloso lo que tú planteas y se nota la pasión con la que hablas y el amor por lo que estás haciendo. Antes de hacerte otra pregunta, quiero darle un saludo muy especial a toda la gente que ya se está conectando, en particular a la compañera Jamie Ramírez Castrillón, que por aquí nos acaba de saludar. Y la otra pregunta que vale la pena hacerte para conocer un poco de tu mundo, de tu formación, de tus procesos, es algo que ya habíamos hablado fuera de cámaras, pero que me parece importante discutirlo aquí en público, y es cómo has vivido tú el proceso de estudiar filosofía siendo mujer, porque ya hemos invitado a otras compañeras que también han estudiado filosofía a estos espacios y me han contado que se ven muchos comentarios machistas en carreras como filosofía, particularmente compañeras que han estudiado, por ejemplo, en la Universidad de Antioquia. En tu caso, ¿cómo ha sido el tema en la Universidad Pontificia Bolivariana y en otros escenarios en los que has compartido con diferentes personas? Pues bueno, no sé por dónde comenzar. Pues cuando uno empieza a estudiar filosofía se da cuenta de que pues la diferencia entre hombres y mujeres en los salones siempre es muy grande, ¿cierto? Muchas veces me he encontrado con ser, pues somos dos mujeres, tres mujeres que están en el aula de clase. Obviamente también es un poquito por la imagen que se tiene del saber filosófico, pues como alrededor de la historia. Cuando vamos a ver la historia, incluso ni siquiera solo de la filosofía, sino del arte, en muchos ámbitos, las el mayor volumen de publicaciones es masculino, ¿cierto? Como que hay un rechazo de cierta manera como a la mujer en la academia. Y también en vista de ese rechazo, pues se cree que la mujer es incapaz, ¿cierto? En muchas ocasiones me ha pasado pues como comentarios de profesores de que uno no debería ser en el salón de clases, sino en la cocina, por ejemplo, o estudiando pediatría, enfermería, cosas así. Ni siquiera es solamente como mandarlo a uno a la casa, sino como no, pues entonces hay carreras para hombres y hay carreras para mujeres. Cuando, bueno, pues no sé, hablando pues incluso de filosofía, que hay que recordar que la filosofía no son solamente unos nombres, sino que es un saber pues muy amplio y una necesidad pues como para la sociedad. O sea, la filosofía ha quedado como enclaustrada en tres nombres o en Grecia, ¿cierto? No sé, yo creo que también incluso pues es como de esa imagen antigua que se tiene de la filosofía, pues vemos en la filosofía clásica pues mujeres muy pocas y muy silenciadas constantemente, tachadas pues como de inmorales, que iban en contra pues como de lo establecido. Y yo creo que pues ahí es donde reside la importancia de la filosofía femenina precisamente y de las mujeres pues que se han aventurado pues como en todo este proceso académico, en que precisamente se va en contra de lo establecido, porque también tenemos un pensamiento que aporta, ¿no? O sea, independientemente de si seamos hombres o mujeres, somos seres humanos, ¿cierto? Entonces yo creo que ese juzgar simplemente pues porque uno se identifique con un género o sea de determinado sexo o lo que sea, pues está mal, porque igual somos humanos, habitamos una misma sociedad y todos estamos en constante conversación con ella. La realidad pues a todos se nos presenta y todos tenemos preguntas, o sea, usted se pone a mirar y quien más pregunta es un niño, no tiene límite para preguntar, sea niño, sea niña, lo que sea, pero como constantemente se... Bueno, se entrecortó un poco. Esperemos que María Camila regrese. Hemos tenido algunas fallas en la conexión y ahí esperamos que comprendan esta situación que a veces se nos sale de las manos. Esperemos que regrese María Camila. Y sobre lo que ella estaba comentando, es cierto que cuando un niño o una niña empieza a hacer preguntas, usualmente vemos que hay una persona de la ciencia en potencia y lamentablemente pues a veces la educación primaria
o la educación secundaria e incluso la educación superior a veces trunca esta serie de pensamientos y de reflexiones que son importantes para analizar situaciones de la vida. Bueno, ya volvió María Camila. María Camila, redondea tu idea porque se te fue un momento la conexión. Ay, qué pena. No, pues simplemente eso, que somos seres humanos, el pensamiento es inherente a nosotros, no tendría por qué haber una discriminación de que piensa algo y por qué lo piensa, ¿cierto? Y cuáles son desafíos culturales, como, como dejar de lado, y más en un momento como este, pues donde hay tanta cabida, pues igual no se puede dejar de pensar, de cuestionarse, simplemente pues como por el hecho de que uno sabe que va a haber censura, ¿cierto? Incluso yo creo que hay que seguir preguntándose y cuestionarse e ir en contra pues como de todos esos elementos que... Bueno, de nuevo se fue un poco la conexión, pero ya pues María Camila hizo énfasis en ese tema tan importante de cuestionarse, de no tragar entero, que es la base del pensamiento crítico. Un saludo muy especial para el compañero Santiago Toro Gómez, que también ha sido panelista en nuestro proyecto en el curso de la historia de la música protesta en Colombia, y para toda la gente que se está conectando. Esperemos que nuestra compañera María Camila pues, mejore un poco las condiciones de conexión para que sigamos con esta tertulia. La idea es tener este espacio los viernes para que hablemos del pensamiento nómada, que es la base de nuestro proyecto de educación popular. Y precisamente hay varios referentes que vamos a tener en cuenta más adelante. Bueno, ya volvió María Camila. Hola, ya se me escucha mejor por aquí. Sí, de hecho, pues ahora sí está incluso la imagen menos pixelada y todo. Ahora sí, María Camila, redondea tu idea. Otra vez. No, bueno, pues para no aburrir con la misma idea, yo creo que igual eso es lo que nos convoca acá, es la invitación a la reflexión, ¿cierto? La invitación a que nosotros, pues como seres humanos, en esta condición de seres pensantes, de que nos cuestionamos la realidad que habitamos, independientemente si somos hombres, mujeres, o la forma en la que nos queramos llamar o nombrar o identificar, pues tenemos cabida del pensamiento. Incluso, pues de eso vamos a hablar un poquito, yo creo que más adelante. Y no, pues no dejarse censurar tampoco. Si hay censura, pues seguir pensando, seguir cuestionándose, que a fin de cuentas, pues el pensamiento es lo que nos mantiene vivos, ¿cierto? Nosotros nos morimos, pero vive el pensamiento a fin de cuentas y las ideas que uno tenga. Entonces, no, pues súper importante seguir pues como la labor filosófica es algo muy importante. Así es, María Camila. A propósito de esa labor, precisamente ayer te invité a que hicieras parte de nuestro proyecto porque vi que tu campo de trabajo y de estudio es muy cercano, además que tú compartes los ideales de educación popular y también has tenido una experiencia docente muy interesante en dicho campo. Así que me gustaría que nos hables un poco de cómo ha sido tu trabajo con la educación popular desde el conocimiento filosófico que has adquirido en la universidad. Bueno, pues todo comenzó pues un día que se nos invita a plantearnos un proyecto de gestión cultural en la universidad. Junto con una compañera, pues tuvimos como la idea de hacer unas clases de filosofía pues como en otros contextos, fuera del aula. Primero pues para quitar esa pretensión de que la filosofía solo pertenece a académicos, que está enclaustrada pues como en cuatro paredes, en una biblioteca, y que es sumamente complicada, ¿cierto? Porque hay que partir del hecho de que la filosofía empieza con la pregunta y con el pensamiento.
Entonces, pues todos estos tecnicismos que se nos han querido mostrar a lo largo de la historia, si bien pues en muchas veces forman parte de ciertas configuraciones de pensamiento, pues no son toda la filosofía. Y en esas ganas de buscar cómo acercarnos pues como a la gente, porque la idea era acercarnos a cualquier persona, ¿cierto? No hay distinción de edad, de género, de nada. Eh, Simplemente pues como un interés por el tema, pues solamente eso, que al menos la gente esté interesada pues en lo que se vaya a hablar. Decidimos preguntarnos entonces cómo vamos a llegar a la gente, ¿cierto? ¿Cuál va a ser el medio? Pues pensamos obviamente en espacios públicos, espacios de buena convocatoria, como casas de la cultura, teatros, y quisimos emplear una herramienta pues como fundamental para el trabajo, que es la música. Entonces, ¿cuál es el papel de la música? La música es un lenguaje universal, ¿cierto? Entonces, cuando uno está con los amigos y se está tomando una cerveza y de repente le surgen conversaciones acerca, no sé, de la verdad, del poder, de un montón de temas y le surgen canciones pues como para ejemplificar esas cosas, quisimos quedarnos con eso y volverle una metodología. Entonces, consiste básicamente en lo siguiente: se hacen conversatorios alrededor de un tema en específico, puede ser, no sé, las contraculturas, se cogen canciones pues como determinantes del tema para explicar a partir de ahí el contexto, para explicar por qué se da, para explicar las dinámicas sociales. Por ejemplo, en el tema de las contraculturas se forman paisajes urbanos, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son esos paisajes urbanos que se forman a raíz de los rituales que hay alrededor, por ejemplo, de la música que se está mostrando? Entonces, a partir de ahí, creemos primero pues que se fomenta una reflexión muy enriquecedora, porque todos tenemos acercamientos diferentes a la música y en nuestras etapas de vida siempre hemos estado acompañados pues como por ciertos géneros. Por ejemplo, aquí en Colombia es muy representativa pues como la música de diciembre, y uno puede reflexionar mucho acerca de los temas que tiene la música de diciembre, porque hay tanta nostalgia, por ejemplo, porque se cuestiona precisamente la nostalgia en el momento en el que se cierra el año, ¿cierto? Como la necesidad de cerrar un ciclo y volver a comenzar, como la esperanza que trae, por ejemplo, dejar un año atrás, y todo eso tiene cabida en el papel filosófico, ¿cierto? Esa es la idea, poder hablar de lo que sea, coloquialmente, cotidianamente, sin pretensiones pues como de uno ser el que está ahí como llevando al frente. No es que yo soy el que sé el tema y estoy aquí hablando, no, la idea es como conversar, ser más mediador que, no sé, como imponer ahí el conocimiento. Y bueno, pues en ese sentido estuvimos haciendo el proyecto con la red de casas de cultura de aquí de la ciudad de Medellín, alojados pues más precisamente en la Casa de Cultura de Pedregal. Fabio Garrido, que es el director de la casa, pues como que nos dio el espacio, él también es filósofo y pues estuvo muy emocionado con la carrera, pues con el trabajo. Y pues ya hablando pues como de más referentes teóricos, así como hablábamos ayer, por ejemplo, nos inspiró mucho el manual para la Universidad Popular de Michel Onfray, ¿cierto? Que habla precisamente de esto, de cómo se transmiten los conocimientos de maneras alternativas. También un proyecto muy interesante de este filósofo argentino que se llama Darío, el que tiene el apellido impronunciable. Si alguien sabe cómo se pronuncia, muy bueno. Bueno, ese señor Darío tiene un proyecto que se llama Desencajados, y se trata de fusionar arte, filosofía y música y teatro, por ejemplo. Entonces quisimos como coger un poquito todas estas referencias para poder mostrar que hay maneras diferentes de enseñar, también mostrar como la versatilidad de la filosofía, que es algo, pues un saber que apunta para todos los momentos de la vida, desde la niñez hasta la adultez y la vejez. Y no, pues gozarnos las, yo pasé muy bueno dando el curso, muchos aportes muy bacanos, la gente se animó mucho, compartía canciones, y pues esperamos poder seguir como realizando junto con mi compañera, pues porque esto no lo hice yo sola, lo hice con una gran amiga, pues como hemos estado con las dos guiando pues como todo el proceso. Ya pues básicamente en eso consiste mi trabajo. María Camila, excelente trabajo, las felicito y también sería muy agradable que tu compañera se una a nuestro proyecto de Universidad Nómada porque tenemos los mismos objetivos, así que me alegra mucho que hayas aceptado esta invitación a ser parte
de este grupo de panelistas. Y a propósito de los referentes que tú mencionas, ahí está gran parte de la base de nuestro proyecto de educación popular, precisamente porque tú mencionabas a Michel Onfray, que tiene unos trabajos muy interesantes sobre la contrahistoria de la filosofía, sobre reivindicar esa filosofía basada en el cuerpo, en contraposición a esa filosofía que solamente se centraba en el alma. Y por eso me parece muy interesante cuando se rescata esa filosofía que se pregunta por la felicidad, no esa filosofía que se pregunta por el tormento, esa filosofía que busca esos ideales hedonistas más que esos ideales ascéticos, que ha sido una filosofía bastante dominante en Occidente, esa filosofía que busca el goce de la vida, que va más allá de esa filosofía que se pregunta por la preparación para la muerte o por la conciencia de la muerte. Y en la Universidad Nómada es muy importante la filosofía materialista, esa filosofía que ya habíamos visto en Demócrito, en Diógenes de Sinope, en los otros cínicos, en Aristipo, en el poeta Lucrecio, en Epicuro, en Filodemo de Gadara. Entonces, me parece muy bacano que ustedes hayan hecho ese trabajo y precisamente yo te decía ayer que la Universidad de Caen es nuestro gran referente también, pero aparte de esa propuesta de la Universidad de Caen, también es muy interesante una herencia que viene desde el siglo XIX con algunos pensamientos de Nietzsche, algunos elementos de Hacia a Zaratustra, también de ese discurso famoso de sobre el porvenir de nuestras escuelas, en donde Nietzsche comparte sus ideas pedagógicas que tienen que ver mucho con esta idea de un pensamiento crítico, de una escuela que sea transformadora, que vaya más allá de lo que Nietzsche llama el periodismo no entendido como la profesión o como el oficio de hoy día, sino como quedarse solamente en lo inmediato y reflexionar sobre aquellos aspectos que son profundos y que transversalizan una época. Por eso quisiera que me contaras cuál es tu visión sobre esta idea de Nietzsche, sobre todo en el Zaratustra, de las tres metamorfosis del espíritu, de aquel que es camello y obedece, o aquel que es león y todo lo quiere tumbar, o el niño, que es la máxima metamorfosis del espíritu, en donde está la creación y la creatividad, y también, ¿qué piensas tú de todas las lecturas que se han hecho de Nietzsche, incluyendo las lecturas falaces como la que hace, por ejemplo, Hitler, que tergiversa la teoría del superhombre, la teoría de la voluntad de poder, manipulando los archivos que tenía la hermana de Nietzsche, Elizabeth? ¿Qué piensas tú de estas dos cuestiones? Por un lado, de esa hermosa alegoría del Zaratustra y por otro lado, de ese tema de la interpretación, que el mismo Nietzsche también decía que no hay hechos, solo interpretaciones, pero hay interpretaciones que falsifican la realidad y esas son las que precisamente hay que cuestionar. ¿Qué piensas de eso, María Camila? Un saludo para Santiago Ballesteros. Es muy interesante pues la pregunta. Puedo recoger incluso pues como la reflexión de ambas en una sola. Primero, cuando se está hablando pues de esos tres estadios del hombre, son en términos de llegar pues como a esta cuestión que se llama el interpretado del superhombre, ¿cierto? Cuando se habla de superar los tres estadios del hombre, estamos hablando de que vamos a llegar a ser el superhombre que es capaz de ir más allá pues como de los valores establecidos. ¿Qué pasa con esta cuestión? ¿Por qué hay una malinterpretación de la cuestión? Porque cuando se habla de romper lo establecido en términos de moral y ética, pues la gente lo toma mucho por el lado de los moralismos, si bien sí tiene que ver, porque se está hablando pues de una moral cristiana más que todo y como
lo que se ha venido pues como propugnando en el pensamiento a partir de los años, pues hay que tener en cuenta que Nietzsche tiene una manera de escribir muy particular y que no le interesa pues como pertenecer al canon filosófico. Pues ahora es un filósofo que es canónico, pero porque se incluye, sí, pero Nietzsche su pretensión nunca fue pertenecer al canon filosófico y yo creo que aquí se recoge toda esta noción del pensamiento nómada del que estábamos pues como debatiendo ayer, hablando de lo que fluctúa, ¿sí? O sea, el hombre tiene constantes interpretaciones del mundo y de la vida, pues porque es un ser que piensa. Y en esa medida tiene intentos de superarse a sí mismo y de superar pues como la realidad. Pero no se puede entender ese superar la realidad como por estar encima de todo, ¿sí? O sea, es un estar encima en un estado de pensamiento muy diferente, pero no es como llevarse todo por delante, comportarse mal con otros hombres, por ejemplo, ser completamente inconsecuentes, porque más o menos esa es como la interpretación que se le da al superhombre. Bueno, como nosotros ya superamos los valores, entonces tenemos derecho a matar a todo el mundo, ¿cierto? Y esa no es la visión que se debe dar. Yo creo que hay muchas interpretaciones que se han llevado así también por el malentendimiento de los términos ética y moral, ¿cierto? Más allá de pensar en lo que ha dicho solamente Nietzsche, sino pues como se ha malentendido materialmente se ha malentendido el término moral y el término ética. Hablando de que pues son como diferentes una de la otra, o hablando de que si se superan la moral se es superior, pero nadie es amoral, nadie puede ser una persona amoral. De pronto se tergiversan las cosas cuando se habla en términos de moralismos. Pues la moral siempre va a estar, ¿cierto? Porque hablan incluso de nuestra cultura. O sea, es imposible sobrepasar la cultura, salirse y pretender vivir por fuera de la cultura, no se puede. Entonces, yo creo que alcanzar ese nivel de superhombre es más tener una conciencia de que simplemente dejar de lado todo lo establecido, ¿cierto? Porque eso es complejo, realmente es complejo pretender que vamos a ser ya seres completamente desprendidos de la moral o de lo que acarrea pues vivir en una sociedad, porque incluso cuando se atenta contra la moral establecida, estamos haciendo parte de esos constructos morales de todas maneras. Entonces, pues no sé, me parece que Nietzsche, si bien es el filósofo de las interpretaciones, como lo dicen, pues obviamente uno tiene que coger todo con pinzas, tiene que sospechar de todo, no hay que tragar entero, ni siquiera con las grandes mentes que se nos han metido pues en la cabeza. Yo creo que Nietzsche ahora está muy sonado y la gente pues quiere como meterse mucho por ahí, pero es porque con Nietzsche es fácil identificarse realmente. O sea, la gente puede tener como una cercanía con Nietzsche muy grande en cualquier ámbito, porque el tipo habla de todo, ¿cierto? Puede hablar desde el arte hasta la muerte, la religión, la música, la política. Entonces, no sé, vea, igual hay que sospechar y que incluso pues hace parte de esa visión que se tiene de la filosofía, pues como de mediados de siglo para acá, hablando pues como de los maestros de la sospecha, Freud, Nietzsche, Marx, ¿cierto? Entonces es importante pues como tener en cuenta esos aspectos a la hora de leer a Nietzsche para no caer pues como en malos juicios y entender que pues nadie es amoral, no puede, nadie puede salirse de esos constructos sociales. María Camila, con lo que planteas, me llevas a un escenario muy interesante, precisamente de una obra de Nietzsche que se llama La genealogía de la moral. Y lo que más me gusta de esa obra es cómo Nietzsche aplica su conocimiento filológico para establecer qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo malvado, y cómo lo bueno y lo malo cambian según la época, según la cultura, según el grupo que esté en el poder. Y de ahí nace también la genealogía de la historia de Michel Foucault, inspirándose en la genealogía de la moral de Nietzsche. Y en esos rastreos filológicos me parece muy interesante cuando Nietzsche empieza a hablar del Imperio Romano, de cómo el cristianismo termina apoderándose de lo que era el Imperio Romano e imponiendo los valores cristianos.
y lo que en el Imperio Romano era bueno se vuelve malo y viceversa. Y Nietzsche propone una trasvaloración de los valores, precisamente porque Nietzsche quiere volver al mundo grecorromano. Y Nietzsche, pues desde sus primeras obras, siente una gran admiración por la cultura griega sobre todo, retomando aquello de lo disyuntivo entre lo apolíneo y lo dionisíaco. Y esa parte me parece muy interesante. Y también cuando se rastrea en el latín el concepto de moral, de las voces mos moris. De ahí viene la palabra morada también, es una palabra isónima. Y totalmente de acuerdo con tu interpretación. No existe alguien amoral, más allá de tener o no tener una religión, más allá de la ideología política, más allá de las cosmovisiones que se tienen sobre la existencia, no existe alguien amoral. Y por eso también hablábamos ayer del Marqués de Sade, de ese libro de Filosofía en el Tocador, en donde él decía que la moral debía ser la base de la religión, no la religión la base de la moral, que era lo que pasaba en el siglo XVIII y todavía en algunos contextos pasa. Así que quiero que le metamos un poco de candela a esta discusión y dado que tú te has formado pues, en una universidad pontificia bolivariana, me gustaría que me cuentes cómo es el manejo en esa institución, desde lo que tú has visto, de ese tema de la moral, de la religión, qué tanto hay libertad de cátedra en esa institución. Porque, por ejemplo, yo he conocido docentes que son religiosos, pero que son de derecha. Entonces, esos docentes le dicen a uno, no, es que eso es una dictadura de los católicos marxistas, de los de la teología de la liberación. Y también hay docentes que no son católicos, por ejemplo, y que también sienten que en esa institución no tienen libertad de cátedra para enseñar pensadores no católicos o anticatólicos o anticristianos. ¿Cómo viste tú ese escenario allá en la UPB? Bueno, pues antes de entrar a esto, quisiera hacer un aporte a la reflexión que estabas haciendo, ¿cierto? Primero hablar de que cuando dijiste moros, moris, ¿cierto? Esa es la etimología en latín para moral, que significa morada. Lo mismo cuando estamos hablando en griego, es exactamente lo mismo. Cuando se habla de la ethos, que es como las formas de comportarse, también como del lugar de donde viene. O sea, hay dos formas de escribir ethos. Aquí porque no tengo pues como ilustrarlo, pero hay una que es con la E y es con otra letra griega también, que significa morada, que significa el lugar de donde se reside. Entonces yo creo que ahí, pues primero, cuando Nietzsche habla de la transvaloración pues, de los valores, habla precisamente de la moral del rebaño, ¿cierto? De la moral del rebaño. Entonces, cuando estamos hablando de moris o de moral, en términos pues de lugar de procedencia, pues se habla pues obviamente de las costumbres y ahí es donde pues entraría francamente pues como hacer el aporte el Marqués de Sade cuando habla de que la moral pues debe ser el sustento de la religión, ¿cierto? Porque igual es una configuración de pensamiento distinta, además de que pues religiones hay muchas, pero eso es otro tema, ¿cierto? Y pues en términos pues de la universidad realmente, pues es que no he sentido que haya censura, ¿cierto? Se puede hablar libremente de los temas, incluso con los mismos sacerdotes. Obviamente hay poco, ¿cierto? Pero no, la gente es muy abierta realmente, pues como en términos para hablar de Nietzsche, por ejemplo, para hablar de todas estas cosas, no ha habido como mayor inconveniente realmente en la universidad. Tal vez depende mucho de la carrera. Uno se da cuenta de cosas, pues obviamente, que problemas burocráticos, que pues sí sale y entra gente de la universidad por ciertas cosas que dijo, pero uno en clase pues nunca siente que estén censurándose forzadamente dar un tema o no simplemente por pertenecer a la universidad, además porque la mayoría de mis docentes
pues unos son sacerdotes, pero otros no, pues son docentes de muchos lados. Tengo docentes que también son docentes de la Universidad de Antioquia, son docentes de AFIT, pues de varias universidades, y ellos pues siguen con su valor de dar la cátedra libremente, aprovechándose pues de ese derecho, porque no podemos olvidar que la libertad de cátedra es un derecho pues de la persona que da la clase, pero realmente he sentido que se han abierto muchos espacios para la reflexión y para la discusión en la mayoría de los casos. Obviamente no falta, pero yo creo que es más la persona como tal que esas otras cosas. Por ejemplo, en la universidad sí ha habido problemas en cuestiones de una vez hubo un video rondando pues como muy viral de una chica en un pasillo de la universidad que le levantaron la falda, ¿cierto? Y en internet entonces la universidad hizo una campaña para que nos vistiéramos de forma no provocadora, o sea, le echaron la culpa a la muchacha. Entonces se decretó como un día de falda en la universidad a modo de protesta, ¿cierto? Hasta los hombres fueron con falda, pues como en símbolo de apoyo. O sea, en esos detalles la universidad aún es muy conservadora, ¿cierto? O sea, como no evitar la provocación a los maestros, no ponerse ropa pegada, no venir de falda, no venir así y así, porque obviamente pues para ellos la culpa es de la chica, no del man que le hizo la broma, le mostró los calzones pues a todo el mundo de la muchacha, la grabó y la puso en internet. Y también pasó que hubo como ciertos casos de abuso en la universidad, pues y como de abuso sexual, que por parte de profesores otras personas. Y, y bueno, pues se hicieron marchas y todo, y la universidad pues tuvo un silencio, pues que obviamente uno dice, no, pues silencio cómplice, ¿no? Pero porque son muy conservadores todavía con esas cosas. Realmente sí se nota que es una universidad pontificia, pues en estos días hubo una inducción para las prácticas y empezamos encomendándonos al Señor, por ejemplo. Es que son cosas muy, detalles muy pequeños, pero a la final, pues yo creo que a la universidad la hace la gente, ¿cierto? Entonces es muy difícil que uno dentro de la universidad, pues, no pueda ser libre a la hora de expresarse y uno mismo también tiene que romper esos paradigmas, ¿no? Porque estamos hablando de construcción de pensamiento, de ideas, y estamos hablando, pues, de filosofía. Incluso, pues, yo tengo muchos compañeros que son seminaristas, y hay muchos que no tienen el sesgo, pues, de hablar libremente de religión, de todo, incluso, pues no sé, es un ambiente pues como respetuoso, pero pues sí, no falta quien quiera pues obviamente turbar un poquito las cosas. Muchas gracias, Camila, porque no hay nada como tener una fuente de primera mano y también tumbar esos mitos. Ahora sí quiero que hablemos de esa transición de la universidad nómada, de cómo empieza siendo pensamiento nómada con Nietzsche y cómo se convierte después de ser pensamiento nómada en universidad nómada. O sea, cómo Deleuze leyendo a Nietzsche con Guattari empiezan a construir el concepto de universidad nómada, que es un concepto que en el caso colombiano los profesores de filosofía Carlos Enrique Restrepo y Ernesto Hernández retoman para su investigación, para su trabajo y en particular para su libro que se conoce como Manifiesto por la Universidad Nómada, que en resumidas cuentas es un cuestionamiento a la forma como las universidades se han convertido en un escenario para el capitalismo cognitivo, de cómo hay una apropiación capitalista del conocimiento, de cómo se ha construido la tiranía de una episteme moderna basada en volver el conocimiento un tema de títulos, de horarios, de productividad, de rentabilidad. Y por eso los profesores Carlos Enrique Restrepo y Ernesto Hernández proponen una crítica a la economía política de la universidad y buscan cómo lograr una reapropiación social del conocimiento, cómo lograr que realmente las universidades sean autónomas, cómo comprender las universidades
como espacio biopolítico, y más ahorita que tenemos una crisis sanitaria, cómo las universidades requieren una arqueología que paradójicamente desde la academia se haga una deconstrucción del academicismo, de ese que ahorita hablábamos que se ha vuelto costumbre de creer que la universidad es un espacio de una élite que tiene un lenguaje técnico y que el pueblo no tiene por qué entender ese lenguaje técnico de la élite de la academia. En ese sentido, ayer se presentó un debate muy interesante sobre cuáles son los contenidos de la universidad nómada como producto de ese pensamiento nómada que hemos estado hablando desde Onfray, desde Nietzsche, desde Deleuze, desde Guattari. Entonces, algunas personas consideraban que la universidad nómada debe seguir teniendo las mismas reglas de cualquier institución educativa, es decir, que haya unas normas sobre qué contenidos publicar o qué contenidos no publicar. Y acá sí quiero dar mi punto de vista para luego escuchar el tuyo. Mi punto de vista es, en la universidad nómada cabe todo, desde que no sea violento o desde que no sea insulto. En la universidad nómada caben todas las religiones, caben todas las ideologías políticas. Obviamente, la universidad nómada tiene cierta simpatía con el progresismo, porque la universidad nómada considera que el conocimiento se debe compartir para todo el pueblo y que se debe garantizar el derecho a la educación, que la educación no debe seguir siendo simplemente un servicio o un negocio, que la educación puede ser popular porque puede ser gratuita y que cualquier conocimiento es válido, sea teórico, sea empírico, que la universidad nómada acabe cursos de gastronomía, de agricultura, de albañilería, de bisutería, y que hay que escapar un poco de esas dinámicas de capitalismo cognitivo que están dominando tanto las universidades estatales, que son como en un 40% estatales y en un 60% autofinanciadas, y las universidades llamadas privadas. Entonces, me gustaría conocer cuál es tu punto de vista sobre esta discusión de cuáles son los contenidos de la universidad nómada y hasta qué punto se puede integrar todas las ideologías, todas las religiones, todas las cosmovisiones en la universidad nómada. ¿Qué piensas tú, María Camila? Pues yo creo que hay que tener claro primero que el pensamiento es nómada por naturaleza, pues realmente. Entonces hay que partir de pensar, bueno, quiénes construyen la universidad, ¿no? Quiénes construyen esas dinámicas universitarias y realmente pues el pensamiento se está construyendo constantemente y no podemos como pretender siempre tratar de encasillarlo. Un ejemplo para mí muy grande de pensamiento nómada es lo que uno puede construir a partir de la conversación, por ejemplo, a partir de la reflexión y la conversación. Y que, no, y que eso está muy salido de la academia, ¿cierto? Pues ahora se cogen las conversaciones, las conferencias y se publican, por ejemplo, pero también qué parámetros hay para esas publicaciones. Yo siento que cuando estamos hablando de universidad nómada, pues primero tenemos que tener en cuenta la cultura y la pluriculturalidad, ¿cierto? Que estamos en una sociedad pues que es muy hetero, pues no sé, hay muchas culturas, muchas, demasiadas, y que las culturas construyen pensamiento. Y yo creo que a eso se apunta cuando se habla de la universidad nómada, del pensamiento nómada, es poder entender primero eso, pero también salirse un poquito para hablar en términos pues como de reflexión, de pensamiento, de humanidad como tal, y de cómo se pueden recoger a partir de ahí pues ciertos saberes, ciertos aspectos, sin necesidad primero pues de recurrir a academicismos, a tecnicismos pues a la hora de escribir, a la hora de hablar, sino pues como popularizando el pensamiento, o sea, el pensamiento nómada es el pensamiento popular, el pensamiento nómada es el pensamiento que es de la gente, básicamente. Y obviamente pues sí hay estudios de esos conceptos de pensamiento nómada, pues Deleuze lo ejemplifica muy bien, pero no sé, para hablar de pensamiento nómada, a mí también me gusta como salirme un poquito de esa concepción que se tiene pues como del concepto tal, como un estudio tal, ¿cierto? Porque es que igual como seres humanos somos nómadas constantemente, como seres humanos queremos ir superando ciertos estándares en nuestro pensamiento, queremos ir conociendo, descubriendo cosas.
Y ahí está el nomadismo del pensamiento, ya como tratar de encasillarlo también como en una conceptualización, me parece pues un poquito como complejo, sino que es más derecho llegar a la acción, ¿cierto? Como con espacios alternativos, pues como de educación, donde caben los pensamientos de todo el mundo. O sea, el hecho de que pueda haber un sincretismo, por ejemplo, o que se pueda conversar pues en varios términos es ese, pues porque es un pensamiento que es popular y que a fin de cuentas hay que tener pues muy presente que todos los seres humanos tenemos la capacidad de pensar de diversas maneras y todo eso debería caber en una discusión, ¿cierto? Solo pues que hay muchas élites de pensamiento, el pensamiento también está muy encasillado, o sea, hablamos, ahora yo creo que lo que está más de moda hablar es de la modernidad líquida, de todas esas cosas. Entonces, por ejemplo, cada época tiene su forma de leer, pero entonces cuando llega alguien con un pensamiento diferente, pues ahí sí no se tiene en cuenta. Entonces yo creo que es importante pues como fijarse primero en estos pensamientos que son transgresores y, y pues no sé, sacar partido de ello y por eso me parecen importantes los proyectos alternativos al aula, porque siempre van a haber cosas diferentes que decir, siempre van a haber cosas diferentes que plantearse cuando se busca un espacio alternativo de educación, porque aparte es construido por la misma gente. María Camila, gracias por compartir esta visión, me parece muy interesante. Un saludo muy especial para Catalina Taimal y para María Común Pérez, que nos comparte un comentario que dice lo siguiente: yo lo que veo es una estatización y sobreregulación de la transmisión del conocimiento. Capitalismo cognitivo para mí implicaría libre circulación de ideas y libre asociacionismo para que el estudiante elija una u otra opción. Lo que propone María es muy interesante porque es algo que se contradice con lo que plantean los profesores Carlos Enrique y Ernesto Hernández en el manifiesto por la Universidad Nómada, porque para ellos el capitalismo cognitivo va de la mano con el Estado que sobreregula, que Claro, controla. O sea, no, mientras que en el manifiesto de Universidad Nómada ellos ven todo junto, eh, María lo ve por separado. O sea, ella considera que el capitalismo cognitivo está separado del Estado, mientras que los profesores consideran que no. María Camila, ¿tú qué piensas de esta discusión tan interesante que plantea María? pues yo considero que también de pronto hay que ver pues en el contexto del texto de la Universidad Noma el capitalismo a qué se refiere, ¿cierto? Porque estamos hablando es de capitalizar el conocimiento, porque pues el capitalismo no siempre tiene como la referencia a libertad de comercios, por ejemplo, o a libertad de transferencias de cosas, sino a lo que viene detrás de la palabra, capitalizar algo, ¿cierto? Volverlo un producto, por ejemplo. Entonces yo creo que también se habla de cómo el conocimiento se ha vuelto un producto que nos quieren vender y cómo se ha vuelto un producto que se busca transmitir de esa forma, ¿cierto? Porque se vuelve, porque hay élites del conocimiento, porque es más importante un descubrimiento de la universidad, no sé, en Harvard que en otra universidad distinta, porque hay élites del conocimiento que se fundan a través de las concepciones que se tienen, ¿cierto? Cuando se habla pues como de la libertad de transmisión y después no sé si sería capitalizarlo o capitalismo ahí en ese sentido. Yo siento que se refiere más a cómo se ha vuelto pues como un producto, sí, como el conocimiento, más allá de pensar en cómo se transmite de diversas formas. Qué bueno que tú planteas eso, porque esto también nos da otro escenario para pensar el problema, que es un asunto de semántica. Y alguna vez también habíamos hablado de Wittgenstein, sobre el segundo Wittgenstein, el de las investigaciones filosóficas, que es diferente al Wittgenstein del Tractatus Logico-Philosophicus. El Wittgenstein de investigaciones filosóficas es pragmático y dice, no me hables del significado de la palabra, sino de su uso.
Y en este caso, el concepto de capitalismo es polisémico, porque María tiene una concepción de capitalismo, hablo de María Común Pérez, y tú tienes otra concepción, y los profesores tienen una concepción más cercana a la tuya, pero yo siempre he creído que hay una gran diferencia entre capitalismo y socialismo. En el capitalismo, los medios de producción son privados. ¿Cuáles son los medios de producción? Tierra, capital, trabajo, tecnología y conocimiento. Estos 5 medios de producción en el capitalismo son privados. En el socialismo son públicos porque supuestamente el Estado los debe garantizar. El Estado debe garantizar que la tierra, el capital, el trabajo, la tecnología y el conocimiento estén repartidos de manera, entre comillas, equitativa para todo el pueblo. ¿Cuál es el problema? Que el capitalismo que tenemos en Colombia es un capitalismo que en el fondo no es capitalismo, porque es también estatista, es una burocracia, una plutocracia, es una farsa. No es lo mismo Mm, el capitalismo de Colombia que el de Singapur. No es lo mismo el socialismo de la Unión Soviética, de la antigua Unión Soviética, que el socialismo cuando se disfraza de socialdemocracia en los países nórdicos como Dinamarca, por ejemplo. Entonces, esto daría para un debate mucho más largo, pero sí me gustaría que tuviéramos una definición, tanto María Común como María Camila, una definición más cercana a lo que entendemos por capitalismo, porque el tema de discusión no es el adjetivo, no es lo cognitivo, de cómo llevar los saberes a las tecnologías y de cómo crear saberes más tecnocráticos, más especializados, de cómo llegar a un régimen de los títulos como son los posgrados, en donde el conocimiento es claramente privado y solamente el que tiene dinero o beca de pronto puede tener acceso a un posgrado. Eh, ¿Tú qué concepción de capitalismo compartes? Esa concepción de aquello que privatiza los medios de producción como tierra, capital, trabajo, tecnología y conocimiento, o tienes una visión también que algunos consideran que el capitalismo no es lo que usualmente se considera, sino que el capitalismo es simplemente libre mercado, que es una visión de Adam Smith, de la mano invisible del mercado y todo esto. Por acá me llega otro comentario de María Común Pérez que dice, suscribo que en Colombia no tenemos libre mercado. Bueno, ya son dos cuestiones para que vayamos redondeando este encuentro. ¿Qué piensas de esto que yo planteo y también de ese tema que María Común lo comparte conmigo y es, en Colombia no hay libre mercado? Es decir, en Colombia no hay capitalismo en el sentido que personas como María Común lo entienden. bueno, primero hay que tener en cuenta que siempre ha habido, desde tiempos anteriores pues a esta época, necesidad de traspasar bienes con otras gentes, ¿cierto? Es necesario desde un inicio, han habido muchas formas de hacerlo, ya sea el trueque, bueno, pero ¿qué pasa? Llega un momento en donde esa necesidad de traspasar bienes simplemente para eso, por necesidad de yo necesito tal cosa, vos necesitas esta otra, y aquí nos ayudamos o lo que sea, pues por beneficio de a fin de cuentas, se vuelve ya una necesidad de la tenencia, porque la tenencia da un estatus, ¿cierto? Entonces, incluso antes del capitalismo, el feudalismo, pues ya avecinaba un poquito lo que iba a pasar, ¿cierto? Quien tenía era obviamente quien poseía el poder, quien tenía lo que fuera, tierra, obreros, lo que fuera, era quien poseía el poder. Entonces, al volverse esta necesidad tan grande de capitalizar las cosas, de yo tener, de obtener, pues surgen todas estas dinámicas de privatización de las cosas, ¿cierto? Porque ni siquiera es solo una necesidad. Nosotros vivimos bajo un sistema que pretende eso, ¿cierto?
grandes empresas que llegan a todos los países y capitalizan bienes, capitalizan recursos, con la promesa pues de dar empleos, con la promesa pues de tener una libertad de mercado, en donde pues yo puedo obtener lo que sea, al igual que el rico y el pobre, pues supuestamente se supone todos tenemos la libertad de ir a comprar lo que se nos ofrece, ¿cierto? Pero yo creo que el problema radica en ese sentido de querer capitalizarlo todo, abarcarlo todo, ¿cierto? El problema es, ¿cómo se dice? Que es un sistema depredador, ¿cierto? No es suficiente con nada. Entonces, no solamente es capitalizar tierras, sino países enteros, políticas, pensamiento en ese sentido, conocimiento, educación, porque todo empieza a funcionar en aras de este sistema global, que primero apunta pues a la globalización de todo. Y segundo, pues estamos hablando pues, de una cultura que es depredadora en sí misma. O sea, siempre a nosotros se nos ha enseñado que tener es lo más importante, se nos ha enseñado que tener da un estatus, pero es por lo mismo, porque se vino este sistema metiendo pues desde mucho después de las revoluciones industriales, ¿cierto? Llegó el capitalismo industrial y bueno, entonces instauró las clases sociales, por ejemplo, que pues antes no se hablaba en esos términos, y con eso trajo muchas cosas, ¿cierto? Como la noción del obrero, que eso tampoco estaba, noción que pues viene a partir apenas del 840 y tantos, entonces yo creo que pues cuando estamos hablando de capitalismo, sí es capitalizar, o sea, como esa noción de privatizar, de obtener, de cerrar la cuestión. El socialismo pues nace pues como de la necesidad de contrariar esto, ¿cierto? De mostrar que las cosas fuesen como alternativas. Sin embargo, pues no sé, igual mmm, todo eso es complejo. Pues yo no me aventuro mucho a dar como aseveraciones al respecto, porque primero pues no vivimos en un país socialista, ¿cierto? Estamos en un país neoliberal que pues ha tenido como acercamientos muy raros a ciertas políticas, pues el libre mercado no sé si sea o no existente, yo creo que es como ilusorio, no sé, más bien, porque igual todo es en aras del beneficio, ¿cierto? ¿Qué puede aportar este país, por ejemplo, a las relaciones exteriores? Pero no muchas veces se piensa en qué beneficio trae eso para el país, por ejemplo, sino que siempre se piensa en aras de esa globalización, se piensa en aras de eso que está más grande siempre imperando por detrás y que en últimas eso es lo que nos condiciona a nosotros, porque somos un país pues que tenemos una tradición pues completamente occidental, que de eso recae pues que nuestro gran aliado supuestamente pues estamos del lado de Estados Unidos, no sé qué. Entonces, pues no sé, yo creo que de ahí pues la cultura es muy difícil que se cambie pues como ese tipo de pensamiento. Y todo funciona en pro de eso, la educación, los discursos políticos funcionan en pro de eso, pues en nuestro lado del mundo se habla más del socialismo, el castrochavismo, todas estas cosas que yo creo que pues es muy evidente a la hora pues como de los debates y discursos presidenciales, pero el problema, por ejemplo, yo creo que muy grande también está como en el otro lado, tratar de decir, por ejemplo, no sé, vamos a acabar pues como con el capitalismo y el imperialismo yanqui, no sé qué, pero pues tampoco una educación política que la gente entienda qué significan esas cosas. La gente no sabe qué es capitalismo, no sabe qué es imperialismo, no entiende pues como a la hora de, o sea, la gente está guiada por otros sentimientos, entonces cuando se habla de capitalizar, la gente va a pensar, dicen, no, o sea, yo puedo comprarme un televisor, yo puedo comprarme un montón de cosas, a mí no me interesa que cambiemos de sistema económico, porque es que yo aquí tengo todas las comodidades que a mí se me dé la gana mientras yo tenga plata, ¿cierto? Entonces, no sé, es como complicado, pues, como el análisis, pues ahí, como para analizar el capitalismo, el socialismo. Sí, es un tema complejo que seguramente vamos a seguir discutiendo. Por acá llegan tres comentarios de María Común Pérez, tres comentarios que también vale la pena leer rápidamente, que también nos pueden ayudar a ir concluyendo la sesión. Dice, en el libre mercado, los privados somos tú y yo. En el socialismo,
todos los bienes de producción son del Estado con la pretensión animista de que el Estado somos todos. Antes de la revolución industrial, lo que teníamos era sociedades de castas. Y también hace una pregunta muy interesante. ¿Cómo entiendes el neoliberalismo? De hecho, pues considero que ese tema del libre mercado me parece supremamente interesante porque si en el libre mercado solamente somos tú y yo, también podríamos decir que el libre mercado prácticamente a gran escala ya no existe. O sea, existe solamente en los pequeños negocios, en los trueques, pero mire que el concepto de Estado-nación que venía del siglo XIX se cayó y se convirtió en el concepto de Estado transnacional. Y por eso yo le decía a un amigo que se llama David, que tiene unos planteamientos muy parecidos a los de María Común, yo le decía a David que el Estado y el mercado en este momento no son enemigos, como se discutía en los antiguos capitalismo y socialismo. O sea, que el Estado y el mercado no son enemigos, son aliados y precisamente aprovecho para responderle mi visión de la pregunta a María Común. El neoliberalismo es una corriente que aparece después precisamente de la Segunda Guerra Mundial, en donde realmente se empieza a decir que hay que limitar la intervención del Estado en temas económicos y jurídicos. Incluso, pues, después de la Primera Guerra Mundial también hubo unos vestigios de neoliberalismo. En la teoría, eso significa el neoliberalismo, pero el neoliberalismo también hay que pensarlo de la mano con el colonialismo, porque una cosa es un neoliberalismo teórico que dice, sí, que el Estado no se meta en la economía, que no se meta en las leyes, que el Estado no se meta en la sexualidad, como diría el liberalismo clásico, que no se meta en nada. Pero también habría que pensar qué clase de neoliberalismo hemos tenido en nuestros países, que es un neoliberalismo que viene de la mano con el imperialismo y con el colonialismo estadounidense. Y eso también merece una reflexión aparte. Bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero yo sí quiero escuchar una última conclusión de María Camila sobre lo que plantea María Común y sobre este tema en relación con la educación popular. Bueno, sí, yo estoy de acuerdo con lo que dijiste del neoliberalismo, ¿cierto? Porque a fin de cuentas, pues se supone que el Estado pues no debe intervenir, pero sí interviene en muchas circunstancias porque también es lo que le conviene, ¿cierto? Porque el Estado es aliado pues como de las grandes empresas, aparte porque quienes están detrás pues del gobierno pues también son grandes empresarios que tienen la mitad de las empresas del país. Y porque pues cuando hablamos de neoliberalismo no estamos hablando, o sea, todo se vuelve un producto, hasta la salud se puede volver un producto, hasta la educación se puede volver un producto, ¿cierto? Porque no, entonces ya no es derecho de nadie, ¿cierto? Entonces ahí es donde yo creo que podemos hablar, obviamente, pues como de la educación popular, de la universidad popular, porque se sale de esas pretensiones, pues como de capitalizar el pensamiento, sino pues que la idea es esta, eso que estamos haciendo, por ejemplo, hace parte de la educación popular. Estamos acá reflexionando, hablando, tratando pues como de llevar ciertas informaciones, desde los conocimientos que uno tenga realmente, sin pretensiones tampoco, ¿cierto? Porque igual todos podemos pensar y aportar, y esa es la idea de la educación popular es poder construir también un pensamiento popular. La idea de la educación popular es construir una reflexión a través de todas las miradas posibles que puedan tener las personas que quieran participar de ello. Es como una especie de ágora constantemente abierto para conversar, para opinar, para pensar. Y eso es hay muchas pretensiones actuales con el conocimiento, pues lo capitalizan y lo miden de muchas formas, que el ICFES, las ECAES, las universidades tienen que mostrar rendimientos de calidad, de pruebas de calidad y un montón de cosas. Pero bueno, pues la idea es obviamente poder seguir abriendo espacios para la discusión, poder seguir trayendo todas estas reflexiones a todas las personas
y no pues seguir planteándonos y cuestionándonos. Yo creo que uno siempre tiene que sospechar de todo, de lo establecido, incluso pues es válido contradecirse, la gente tiene pues como problemas con eso, pero pues uno pensando también se contradice mucho, no está mal. O sea, yo creo que eso hace parte también del ejercicio del pensamiento y hace parte también de no querer pues tener pretensiones con el conocimiento. Y no, pues nada, agradezco el espacio, ya saben, por ahí buscan conversaciones filosóficas a través de la música en la red de Casas de Cultura de Medellín para que si quieren ver los conversatorios están muy invitados a hacerlo. Si alguien sabe por ahí de algún espacio donde se puedan seguir realizando este tipo de conversatorios, me puede escribir, me dice si está interesado pues como en el proyecto también. Obviamente todo sin ánimo de lucro, simplemente con el afán pues como de compartir el conocimiento y de pues tener estos espacios y pues nada, muchas gracias a Wilmar por el espacio y pues qué bacano pues poder seguir teniendo pues como estas conversaciones. Muchas gracias a ti también por compartir tus ideas y tus proyectos y por hacer parte ya de nuestra familia de Universidad Nómada. La idea es seguir teniendo estos espacios. Aún no sabemos si va a ser el viernes, eso lo hablaremos más adelante con María Camila, pero vamos a tratar de hacer unas reflexiones más profundas sobre el pensamiento nómada y también sobre estas teorías económicas que son tan interesantes para pensar la realidad. Y ya saben que esta noche tenemos el curso de stand-up a las 8 de la noche. Vamos para la quinta sesión y esperamos que sea de su agrado también. Les deseamos una feliz tarde. Pues hay algunos comentarios que voy a responder en este momento, ya finalizando el video, porque bueno, hay unos compromisos por cumplir y ya hoy era proponer algunos temas muy generales para después irlos profundizando. O sea, todo este tema del neoliberalismo vamos a profundizarlo. Incluso, si en algún momento es posible, pues me gustaría que María Común Pérez también sea panelista de este espacio para que ella nos comparta su concepción del neoliberalismo y sobre todo porque es un concepto que se repite mucho, pero se analiza poco. Y la invitación es a analizar más que a repetir, porque se vuelve como modas lingüísticas, como no, es que eso es neoliberal, pero no se argumenta qué es neoliberal, de dónde viene, quién lo propuso, en qué contexto, cómo se ha aplicado en Colombia, cómo se ha aplicado en otros países. Entonces, María Común Pérez hoy nos propone un debate muy interesante que ese va a ser el tema principal de nuestra próxima sesión. María Camila, un abrazo muy grande, muchas gracias por tu tiempo y nos veremos en la próxima. Un abrazo para toda la gente que nos vio y nos veremos ahorita a las 8 de la noche en nuestro curso de humor y stand-up. Hasta pronto. Hasta luego, chao, gracias. Gracias, chao.